colaboradores. Gloria a Dios. Pero bueno, ahí están, siempre hermanos están dispuestos para ayudarnos en estas cosas. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, el verso 11. Gloria a Dios. Es un solo versículo que vamos a leer, pero vamos a hablar de la sangre del Señor Jesús, la importancia que tiene la sangre, que obviamente, vamos a hacer un breve resumen, no es todo el alcance que las Escrituras le dan a la sangre derramada por el Señor Jesús, pero para que nosotros comprendamos algo que es fundamental en nuestra vida cristiana. Recordemos que la vida cristiana no es vivir en una vida de color de rosa. Nosotros ahora como cristianos estamos envueltos en una guerra espiritual. ¿En qué estamos envueltos? Una guerra espiritual. Esa guerra espiritual requiere que nosotros nos armemos espiritualmente para llevarla a cabo. Entonces, muchos cristianos a veces desfallecen en el camino del Señor por no tener el conocimiento de cuáles son sus armas y cómo usarlas. ¿Por qué? No se trata de armas físicas, ¿verdad? Sino que se trata de armas de carácter espiritual. Y la sangre del Señor Jesús es una de estas armas poderosísimas que Dios pone a nuestra disposición para derrotar al enemigo. Amén. Así que tenemos que aprender de esto. Ya vamos a explicar en otras oportunidades más extenso el valor de la sangre del Señor Jesús. Cómo es el origen del derramamiento de sangre, en primer lugar, para el perdón de los pecados, pero también cómo el conocimiento y la práctica de saber usar la sangre del Señor Jesús nos va a librar y nos va a permitir siempre salir en victoria frente a los ataques del enemigo. Así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, el verso 11, ¿sí? Si usted lo tiene, por favor, Apocalipsis 12, 11, y se puede poner de pie, lo hace, gloria a Dios. Pero vamos a dar lectura a esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así, gloria a Dios. Apocalipsis, repito, capítulo 12, el verso 11. Creo que está en la pantalla de los screens, ¿sí? Entonces, dice así, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Lo voy a volver a repetir. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por la oportunidad de tenernos aquí reunidos, Señor, en torno a tu palabra. Porque tu palabra es el centro, Señor, de atención para nuestras vidas. En este instante, en esta hora y siempre, Señor, nos guiamos por tu palabra, que a través de tu Espíritu, Señor, es dirigida, es conducida a nuestras vidas para que la pongamos por obra, para que la creamos, para que manifestemos, Señor, la obra maravillosa que tú has hecho a favor nuestro. Gracias por la salvación, gracias por tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Tu palabra eres tú mismo, el verbo de Dios que se hizo carne. Gracias por esta palabra, Señor, porque a través de esta palabra, Señor, tú hiciste los cielos y la tierra. Y también a través del poder de tu palabra un día nos diste vida y vida en abundancia. Ahora invocamos ese mismo poder, Señor, para que esté obrando el poder de tu palabra en cada uno de nosotros. Que podamos atesorar en esta hora, Señor, en nuestro espíritu tu palabra para ponerla por obra. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia a través de tu Espíritu aquí en medio nuestro. Gracias porque tú estás atento siempre a nuestras necesidades, Señor, las que conoces. Y estás, Señor, deseoso de bendecirnos. Y ya eres bendición en medio nuestro. Y sentimos tu presencia, Señor. Y declaramos que tú estás con nosotros. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor, hermano. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero.
O sea, es fundamental entender, comprender esto, pero no solamente es la sangre del Cordero, sino que hay allí una conjunción, ¿verdad? Y de la palabra del testimonio de ellos. Esta conjunción une dos frases. Para eso son las conjunciones en la gramática, ¿verdad? La gramática, no solo la gramática que nosotros hablamos, que la castellana, sino también la gramática en inglés, también tiene la conjunción y, and, ¿verdad? Para unir dos frases. Es muy importante, siempre que leemos la Escritura, poner atención a estos detallitos. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a una mejor comprensión, a una comprensión clara de lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos, quiere enseñarnos cuando estudiamos la Biblia, la palabra de Dios. Así que aquí vemos dos cosas, que le han vencido por medio, hablando dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Quiénes son ellos? Si usted mira el contexto de lo que venimos hablando, vamos a encontrar que son hijas e hijos de Dios, son creyentes, son cristianos, que le han vencido ¿a quién? Le han vencido a Satanás. La manera de vencer al enemigo que tenemos, y esto es parte de la guerra espiritual, tener este conocimiento y saber ejecutarlo nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. Ellos, los creyentes, le hemos vencido, ¿sí?, a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Vamos a hablar un poquito ahora acerca de estas dos cosas que son importantísimas. Repito, armas espirituales poderosísimas. Si uno tiene en mente el poder físico que nos otorgan, por ejemplo, los armamentos nucleares, no puede ni compararse, ¿verdad?, el poder de estas armas que poseen algunos países para provocar destrucción sobre este mundo. Pero el poder de la palabra, el poder de la sangre es muchísimo mayor que el poder nuclear que ejercen muchas naciones. Amén. Es mayor el poder de la palabra, es mayor el poder de la sangre de Jesús. Porque no solamente trabaja en lo espiritual, sino que va a manifestarse en lo material en nuestras vidas. En todos los órdenes de nuestra vida se va a manifestar el poder de la sangre del Señor y también de la palabra del testimonio de ellos. Fíjese que no es el testimonio de Jesús del que está hablando, sino el testimonio de ellos mismos, aquellos que ejercen este poder de la palabra, que ejercen este poder del testimonio. ¿Qué es un testimonio? Vamos a hablar ahora enseguida de la sangre, pero ¿qué es el testimonio? El testimonio es la declaración de lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Somos testigos de Cristo. A eso nos llamó el Señor, a ser testigos de Jesucristo. Y como somos testigos de Jesucristo, tenemos la obligación, el deber, pero también el privilegio de dar ese testimonio, declarar lo que el Señor hizo a nuestro favor. Eso es tremendo en contra de las fuerzas del enemigo. Vamos a ver cómo nosotros podemos vencer a Satanás. Ya lo estamos diciendo. En primer lugar, por la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Bueno, los conocedores de la Escritura sabemos que el Cordero de Dios es el Señor Jesús. Amén. Juan el Bautista, cuando bautizó al Señor Jesús en las aguas del río Jordán, dijo, cuando llegaba el Señor Jesús hacia aquel lugar, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Fíjese, no es tarea fácil quitar el pecado del mundo. Sin embargo, el profeta Juan el Bautista declaró eso totalmente cierto, verdadero. El único que tiene poder sobre el pecado del mundo es el Señor Jesucristo. Amén. Ningún hombre, ningún filósofo, ningún científico, ninguna eminencia humana, ninguna eminencia de carácter espiritual, ninguna jerarquía espiritual, ningún querubín fuerte tiene el poder que tiene el Señor Jesucristo en cuanto a quitar el pecado del mundo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar ahora un poquito más en eso. Y segundo lugar, ya hablamos del Cordero, de la sangre, de la palabra de nuestro testimonio. Repito, es nuestro testimonio.
Hay un testimonio que es el testimonio de la profecía, ¿sí? Así también lo dice la Escritura, que es el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ese testimonio es el testimonio eterno de que Él es el Salvador del mundo. Él es el Salvador de todos aquellos que pueden creer en Él. Amén. Obviamente que los que no creen en Él no pueden alcanzar la salvación. Pero el que cree en Cristo, y es bien fácil creer en Cristo, porque es confesar al Señor Jesús con su corazón, creer que Él es el Señor, que Él es el Dios Todopoderoso, que vino a redimirnos del pecado, que vino a salvarnos de la muerte eterna. Él es el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nuestro testimonio principal es ese, querido hermano, que Jesús nos salvó. Amén. Jesús nos salvó. Él es nuestro Salvador. No había otra manera de ser salvos. El hombre a lo largo de la historia de la humanidad se ha intentado generar caminos de salvación. Algunos por sus buenas obras, otros por cambiar, ¿verdad?, el carácter, por esforzarse en distintas áreas de su vida, intentan salvarse. Ya tenemos la referencia bíblica de aquellos en el libro de Génesis, en donde construyeron, ¿verdad?, una gran torre, la famosa Torre de Babel, que no fue ni más ni menos que un intento humano de salvarse del juicio de Dios. No era más ni menos que eso, construir una torre que llegase al cielo. Qué ignorancia total la del ser humano, ¿verdad? Construir una torre para llegar al cielo y de esa forma evitar el juicio de Dios, evitar un diluvio que los ahogara, ¿verdad? Porque el diluvio vino por el juicio de Dios. Pero estos hombres, construyendo esa torre, quisieron construirse ellos mismos un camino de salvación. Y eso es imposible. No pudieron construir esa torre y nadie va a poder construir un camino propio para llegar al cielo. Antes, cuando yo no conocía a Dios, ¿verdad?, hablando con distintas personas, entonces algunos decían que bueno, que a Dios se puede llegar de distintas maneras. Dios es como estaba en una cima, en una montaña, pero se podía subir de un lado de la montaña hacia esa cima o del otro también. Y eso proponía dos caminos diferentes, por los cuales se llegaba al mismo Dios. Eso es una mentira diabólica, eso no es verdad. La única manera de ser salvo es a través del Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Así que eso está claro para nosotros. ¿Por qué? Porque lo descubrimos en la palabra de Dios. En ese entonces yo no conocía la Escritura, y a pesar de que yo me confesaba ateo, ¿verdad?, no creía en ninguna religión en ese entonces le daba cierto crédito, porque decía, bueno, de existir un Dios misericordioso, entonces debe de existir amplias y variadas maneras para llegar a Él, ¿verdad? Porque así piensa la mente humana. Pero nuestros pensamientos son mucho, pero mucho, mucho más bajos que los pensamientos de Dios. Amén. La verdad de Dios es eterna y es muy diferente a lo que la mente humana pueda construir. El hombre no puede construir un camino de salvación propia. El hombre tiene que aceptar el camino que Dios propone para la salvación, que es Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que ahí vemos cómo entonces estas dos armas son poderosísimas. No son todo el armamento espiritual que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero sin embargo, el confesar y la obra del Señor Jesús y el poder de la sangre del Cordero, entonces va a obrar poderosamente en contra de nuestros enemigos. Gloria a Dios. Ahora, fíjese, si Dios hubiera dicho que vamos a derrotar a Satanás orando y ayunando, entonces tendríamos que hacer esto sin parar, ¿verdad? Nadie duda de la existencia de un mundo espiritual maligno. Así como creemos en Dios, creemos en los ángeles, creemos en el Señor Jesús, creemos en la obra redentora, salvadora que Él propició a nuestro favor, también creemos que hay un mundo de oscuridad, hay un reino de tinieblas, que hay una jerarquía maligna, ¿sí?,
creemos que existe también Satanás. No negamos nosotros el reino de las tinieblas. Es más, por eso estamos aprendiendo cómo hacerle frente. Amén. Nosotros tenemos que ser conscientes de que hay una batalla espiritual. Y si Dios nos hubiese dicho, repito, que vamos a derrotar ese reino de tinieblas, a Satanás, orando y ayunando, entonces lo único que nos restaría hacer era obedecer eso y orar y ayunar sin parar. Amén. Pero sin embargo, no dijo Dios, y no quiero con esto que alguien malinterprete diciendo, el pastor dijo que no hay que orar y ayunar para derrotar al diablo. No, yo estoy diciendo que si Dios hubiese dicho que solo orando y ayunando nosotros vamos a derrotar al diablo, entonces nosotros lo tendríamos que hacer. Pero no tenemos que hacer eso necesariamente para derrotar a Satanás, sino que tenemos que utilizar estas dos cosas que estamos mencionando: la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Amén. Amén. ¿Me expliqué bien? Gloria a Dios. Bueno, entonces tenemos que ser conscientes de esto, que vamos a vencer a través de la sangre de Jesús y la palabra de nuestro testimonio. Hay una versión que dice acerca de este mismo verso, capítulo 12 del Apocalipsis, el verso 11, que dice así: y vencieron a Satanás, ¿sí?, cuando testificaron lo que la sangre había hecho por ellos. Vencieron a Satanás cuando testificaron lo que la sangre había hecho por ellos. Esta versión obviamente parece diferente a lo que hemos leído en el comienzo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Ahora, el tema aquí es que obviamente tenemos un enemigo. En esta versión que ahora mencioné dice que vencieron a Satanás cuando testificaron. ¿De qué? Testificaron lo que la sangre había hecho por ellos. La sangre hizo algo por nosotros. El no conocer esto trae muchas limitaciones. Y les puedo asegurar que el 90, el 80% de los creyentes, hermanos queridos, de los creyentes evangélicos, cristianos, que atienden iglesias, desconocen el verdadero valor de la sangre de Jesús. Amén. Así que nosotros tenemos que poner mucha atención por estas cosas. ¿Qué hizo la sangre de Jesús por nosotros? ¿Qué es lo que hizo? En primer lugar, la sangre de Jesús nos santifica. ¿Qué hace la sangre de Jesús? Nos santifica. ¿Y cómo puede ser eso, pastor? Que la sangre que derramó Jesús pueda santificarnos a nosotros. ¿Qué poder tiene la sangre derramada hace casi 2000 años atrás, entonces, para alcanzarnos a nosotros? Hay mucho que explicar, repito, es muy profundo y extenso el tema, pero podríamos resumirlo de esta manera: de que la sangre de Jesús, y sabemos que en la sangre está la vida, porque la Biblia lo dice, la sangre de Jesús nos habla de una vida incontaminada, de una vida santa, de una vida no manchada por el pecado. Amén. Jesús nunca pecó. Cuando alguien comete un pecado, su alma queda manchada, sucia. Amén. Entonces, Jesús nunca pecó. Nunca, pero nunca pecó. Nunca mintió, siempre habló verdad. Nunca codició lo que no tenía que codiciar, nunca robó, nunca se quedó con nada ajeno. ¿Sí? Nunca pensó mal. No había pecado en él. Porque de otra manera no podría él constituirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para quitar el pecado del mundo tenía que ser santo. Amén. Completamente santo. Nunca manchado por el pecado. Entonces, solo una sangre de esa característica tiene el poder de limpiar el pecado del mundo. Y el único
el único, de los únicos que realmente tuvo ese, yo no voy a decir ese privilegio, que tuvo esa naturaleza incontaminada por el pecado dentro de la raza humana, fue el Señor Jesús. Amén. Nunca pecó. Los profetas se equivocaron. Los patriarcas se equivocaron y pecaron. Eminentes hombres de Dios, mujeres de Dios del Antiguo Pacto, también en el Nuevo Testamento, los apóstoles, cometieron errores. Pecaron. Amén. Nosotros también. No hay nadie exceptuado del pecado porque lo recibimos por herencia. La contaminación del pecado en la raza humana se recibe por herencia. Es lo que la iglesia tradicional, la iglesia católica apostólica romana enseña, y en eso está correcto. No quiero decir que está correcto en todo, solo en eso, ¿verdad? Y algunas poquitas cosas. Pero enseñan del pecado original, que todos lo recibimos porque proviene de nuestros primeros padres. Vienen nuestros genes. Genes de carácter material y genes de carácter espiritual. También hay una genética espiritual. La gente se ocupa de la genética material. Estudian los genetistas, los genes. Hoy hay grandes avances científicos acerca de eso, pero también deberían de ocuparse de investigar la genética espiritual. Claro que ellos no creen en esas cosas. Pero ¿quiénes son los que creemos en esas cosas? La iglesia del Señor Jesús. Amén. Por eso nuestra labor, nuestra tarea es también investigar esa genética espiritual, cómo funciona, cómo opera, cómo trabaja. Amén. Entonces, cuando nosotros nos ocupamos de estas cosas, vamos a ir descubriendo muchísimas cosas que Dios tiene reservadas para los que le buscan. Nadie va a recibir una revelación si no la busca. Amén. Nadie, pero nadie va a recibir revelación de Dios en algún área en particular si no busca a Dios. Porque si no busca a Dios, no demuestra interés en conocer lo que Dios tiene. Entonces Dios no está deseoso de revelarle a ese tipo de personas algo. No le interesa a Dios. Porque Dios lo que busca son corazones, gente que realmente esté ocupada y deseosa de recibir algo de parte de Él. Amén. Ahora usted puede escoger, puede elegir. Busca a Dios y Dios le va a dar conocimiento, revelaciones, dones, talentos, bendiciones. Pero si usted no busca a Dios, Dios no le va a dar nada. Amén. Amén. Pero pastor, ¿cómo el sol sale sobre buenos y malos? Claro, porque Dios hace llover también sobre buenos y malos. Los sembrados de los malos también se benefician de la lluvia que cae sobre los sembrados en general. ¿Sí? El sol sale para todos. Pero en la relación a las bendiciones espirituales, yo estoy hablando de bendiciones espirituales. La lluvia, una cosecha abundante, son bendiciones materiales. Amén. Las bendiciones espirituales se reciben en base a la fe y en base al deseo que yo tengo por conocer eso, ese plan, ese propósito, esa revelación de parte de Dios. Pero si a mí no me interesa, mi vida va a transcurrir así nomás. Voy a ser un número más, ¿verdad? Y yo estoy seguro que aquí tenemos gente que no quiere ser un número más en la estadística, sino que quieren ser lo que Dios quiere que sean. Y no es poca cosa. Amén. Amén. Esto es importante porque estas cosas son abrelatas para nuestra cabeza, hermano. Porque a veces nuestra cabeza necesita, ¿verdad?, un abrelatas. ¿Qué sucede cuando usted abre una lata? Empieza a abrir la lata y empieza a salir el aroma de ese alimento, de ese contenido que tiene esa lata, ¿sí?
Y luego usted puede vertir eso de lo que sea para sacar un beneficio, llámese alimento, llámese otra cosa, pero usted derrama el contenido de esa lata porque usted la abrió. Cuando nosotros abrimos, ¿verdad?, las latas, vamos a decirlo así, que Dios nos alcanza, las tenemos que abrir. Dios nos da la revelación, pero nosotros nos tenemos que ocupar de hacer el trabajito de abrirlo, y ahí recién vamos a ver el beneficio de lo que está dentro. Amén. Entonces, esto es muy importante, saber, conocer acerca de la sangre y el testimonio que nosotros tenemos. Nos santifica la sangre de Jesús. Solo una sangre incontaminada, no manchada por el pecado, podía lavar el pecado de todos nosotros. Amén. Muchos dicen, bueno, la sangre de Jesús me cubre. La sangre de Jesús me lava de todos los pecados. En cierta manera es verdad, la sangre de Jesús lavó nuestros pecados, si hemos creído. Pero no vamos más allá, porque no comprendemos o no hemos querido ocuparnos. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo trabaja esto? Pero sabemos que nos santifica. ¿Qué significa santificar? ¿Santificar significa ser más buenos? No. ¿Ser perfectos? Tampoco. Santificar significa separar. Separar. Apartar. Consagrar algo. Para un fin o un específico, para un propósito especial. Eso significa santificar. Santo es alguien apartado. Santo no es alguien que anda con unas alitas o tiene una aureola en la cabeza. No es santo eso. Santo es separado por Dios. Fíjese que el concepto es profundo. También podríamos decir que nos podemos santificar en alguna medida, en la medida que nos apartamos para Dios. Pero la realidad de las cosas es que el que comienza la obra de la santificación es la sangre del Señor Jesús. El apartamiento, la consagración siempre nace de arriba, siempre viene de Dios, aunque a alguno le parezca que viene de su propia actitud, de su propia acción. ¿Me estoy explicando, hermano? Amén. Entonces, el tema es que santo es eso, separado, apartado, consagrado. ¿Para qué? Para Dios. ¿Cuántos quieren ser santos para Dios? ¿Cuántos queremos estar apartados para Dios? Amén. Gloria a Dios. Y es un amén. ¿Sí? Pero a veces en los profundos de nuestros corazones no hay un amén total. Porque nos reservamos ciertas áreas de nuestra vida en donde como que queremos que Dios no se meta ahí. Nos queremos reservar esa sección. Porque nos parece que entregar eso sería demasiado. Sería una despersonalización propia. ¿Me estoy explicando? Hay gente que confunde identidad, ¿verdad?, y la aplica mal. Y dentro de los cristianos también sucede un poco eso. Creen que porque entregan su vida a Cristo, que eso es una acción propia, personal, pero impulsada por el Espíritu de Dios, que nos permite ser separados para Dios, entonces creen de que, bueno, todo me tengo que entregar. Pero ¿qué de mis planes? No son malos. Yo no quiero ser un narcotraficante, no quiero ser una persona, no soy ambicioso. Yo no quiero millones de dólares, yo no quiero multitud de propiedades, yo no quiero estar en la cumbre, en lo máximo, yo no quiero ser famosa ni famoso. Pero sí hay un área en donde decimos, yo tengo mis sueños, yo tengo mis planes propios, personales, me gustaría esto o lo otro, pero ese gustarme esto o lo otro no es más que una expresión del engañoso corazón. ¿Y qué dice la Biblia acerca de nuestro corazón? Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es nuestro corazón, hermanos.
Nosotros creemos que lo que desea nuestro corazón es lo correcto. Sin embargo, descubrimos a la luz de la palabra que no siempre es así. La mayor parte de las veces es engañoso nuestro deseo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El corazón desea las cosas rápidas, fast food, atajos en la vida. Conseguir algo rápido, prescindir de los procesos de Dios para alcanzar algo. ¿Me estoy explicando? Hay un proceso que hay que atravesar en todos los órdenes de la vida. Si usted quiere ser un industrial poderoso, no lo va a hacer de la noche a la mañana. Hay un proceso. Aunque Dios puede acelerar esos tiempos, y siempre lo hace cuando hay personas de fe, pero es importante que comprendamos que hay procesos en la vida. No todo es soplar y hacer botellas. ¿Me explico la frase? No todo es rápido, inmediato. No es así. En primer lugar, tenemos que comprender que nosotros estamos tratando, si realmente estamos tratando y tenemos esa relación con un Dios eterno. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Nosotros tenemos la inclinación a creer que todos los tiempos nuestros tienen que ser ya mañana, rápidos. Sin embargo, Dios es eterno y Él sabe el momento que nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Así que tranquilo, no desesperarse. Eso es parte de la fe también. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, tenemos que nosotros comprender esto, porque cuando comprendemos esto, damos evidencia de que entonces sí estamos consagrados a Dios, diciendo: Señor, no lo que yo espero, no lo que yo quiero, no lo que yo creo, sino lo que tú, Señor, tienes preparado para mí. Como quieras, ya sea que me lo quieras dar o no. Gloria a Dios. Amén. Podemos llegar a esa estatura. A esa estatura llegó y mucho más nuestro Señor Jesús, nuestro ejemplo, nuestro blanco. Tenemos que imitarlo a Él. Lo dije el domingo pasado: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él tenía una voluntad propia, pero comprendió que la voluntad del Padre era lo que tenía que imperar en su vida, que estaba terminando, agonizando en la cruz. Amén. Padre, no se haga mi voluntad, dijo el Señor. Y así tenemos que decir nosotros también: Padre, no se haga nuestra voluntad, porque yo puedo tener una voluntad muy santa, a mi entender, ¿sí? Pero ¿será la voluntad del Padre? ¿Será la voluntad de Dios? ¿Será que Dios tiene ese propósito para mí? Entonces me tengo que ocupar primero en obtener la revelación, algo que obtuvo el Señor Jesús ahí en la cruz. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se entregó a la voluntad del Padre, se entregó a la muerte. ¿Podemos nosotros hacer lo mismo? Fíjese que esto es en el verso, que esto también no lo vamos a explicar, pero dice Apocalipsis 12:12: y menospreciaron su vida hasta la muerte. La entrega, la consagración llega hasta ese punto, que tenemos que estar dispuestos aún a la muerte. Pero pastor, morir, ¿qué es la muerte para nosotros? Para el creyente. El apóstol Pablo anhelaba estar ya con el Señor, pero sabía que había cosas que todavía tenía que realizar. Amén. La muerte no es más que el pasaje de esta vida de dolor, de sufrimiento, a la vida eterna. ¿Cuántos alabamos al Señor por eso? ¿Cuántos podemos decir gracias, Señor? Porque solo tú me puedes dar esperanza de vida eterna. Solo tú, Señor, puedes
hacerme sentir paz y calma cuando lo demás, el mundo, no la tiene. Por eso el cristiano no se desespera. Por eso el cristiano alaba a Dios en medio de cualquier circunstancia. Porque el creyente no depende de las circunstancias. El creyente depende de la palabra que le dio Dios. ¿Me explico, hermanos? Es el Señor el que determinó todas las cosas. Y no digo determina ni determinará, porque no hay tiempo futuro para Dios. No hay tiempo presente para Dios. Dios es eterno. No hay pasado para Dios. Desde la eternidad Dios ya dispuso así las cosas. ¿Lo creemos? Nos resta solo nosotros adorar a Dios, alabar a Dios, decirle gracias, Señor, porque tú me salvaste. El problema es que mucha gente no cree que estaba perdida. ¿Se dio cuenta? A veces, hace años que vengo predicando y preguntándole a la gente, ¿usted sabe a dónde iba a ir su vida si no recibía a Cristo? Y las personas dicen, bueno, la verdad, yo siempre pensé que era una buena persona, porque no cometía los pecados que veía cometer a otros, muchas personas, inclusive a pecados que cometen los cristianos. Y ellos creen que entonces son merecedores del cielo por la sencilla razón de tener una vida correcta de acuerdo a sus parámetros. Pero la vida correcta, de acuerdo al parámetro divino, es mucho más alto que nuestro parámetro. La vida santa, nosotros la podemos ver en una sola persona, en la persona del Señor Jesús. Miremos su vida, vamos a ver santidad genuina, completa, total. Miremos su vida, imitémosle a Él. Hablemos como Él hablaba, oremos como Él oraba. Hagamos lo que Él hacía. Pastor, ¿eso es demasiado? No es demasiado. Él dijo que para los que creen harían inclusive mayores obras de las que Él hizo, pero el que cree. Está al alcance de cada uno de nosotros. El problema es que nosotros nos damos cuenta de eso y vemos nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad. Y no está mal descubrirla, porque hay gente dentro del cristianismo que se siente tan capaz, tan suficiente, tan santa, tan santo, que lo único que hace entonces es compararse con los demás, no dándose cuenta de que la santidad le corresponde y le pertenece solo al Señor Jesús, y que si somos en una manera llamados santos es por una sola razón, es que la sangre de Jesús fue aplicada a nosotros. Amén. Entonces, ¿qué hace la sangre? Nos santifica, nos separa. La sangre de Jesús nos justifica. Gloria a Dios. Ser justificado significa ser declarado como uno que no es culpable. Alguien que cometió un crimen es llevado a juicio y entonces el juez dice, esta persona no es criminal, es justo. Eso se llama justificar. Todos nosotros ya estábamos condenados. Nacimos para el infierno, aunque a alguno le cueste asumir eso. ¿Sabía usted eso? Miremos un pedacito nomás de nuestra vida, en lo que consideramos nuestra vida más pura y más santa, en lo que podemos recordar de nuestra infancia, que son los momentos en donde menos pecados cometimos, porque ahora sí, amén, sí cometemos muchos pecados, pero en nuestra infancia a lo mejor nuestra vida era considerada algo pura, cristalina, limpia. No teníamos malas intenciones. Nos parecía
que no existía el mal, que no existía la maldad. Pronto lo aprendimos, porque fuimos objetos, muchos de nosotros, de la maldad. Nos dimos cuenta de que no había tanta pureza, tanta virtud. Nos dimos cuenta entonces que las cosas no eran como a nosotros nos parecía. Nos dimos cuenta cuando nos robaron el juguete. Nos dimos cuenta cuando nos mintieron, y a veces hasta nuestros propios padres nos mintieron. Las personas las que más confiábamos se abusaron de nosotros. Nos despojaron de algo. Nos robaron la paz. Algunos la alegría. A otros la pureza. Amén. Descubrimos la maldad. Pero también descubrimos que nosotros de a poquito nos íbamos haciendo malos. ¿Sí o no? Porque esa es la naturaleza que teníamos. Por eso, querida hermana, querido hermano, tenemos que comprender que no nacimos nosotros para ser integrantes del reino de los cielos, sino para ser lanzados al infierno. Eso le cuesta a muchos asumir eso, especialmente a aquellos que se creen buenos. ¿Cuánta gente no escuché yo diciéndome: pastor, mire, yo no soy una mala persona? A lo mejor lo escuchó usted también. Yo no hago esto como el fariseo, recuerda, yo no soy como los demás. Yo doy diezmo de todo, voy al templo, hago todo lo que la ley dicta, la cumplo, la obedezco, me visto como los fariseos debemos de vestirnos, y no soy como todos los demás, ni siquiera como ese publicano que está ahí, golpeándose el pecho, diciendo: oh Dios, sé propicio de mi pecador. El Señor dijo que ese publicano salió del templo justificado antes que el fariseo. Justificado. ¿Por qué? Porque él se refugió en el perdón, se refugió en la gracia, en la misericordia. En ese entonces todavía se supone no conocía la sangre del Señor Jesús. Amén. Fue algo que enseñó el Señor Jesús a sus discípulos y a nosotros. Pero el tema está: el que se refugia en la gracia divina obtiene perdón. Y el perdón, la base del perdón es la sangre de Jesús. Por eso la necesidad del derramamiento de sangre. Otro día vamos a hablar en el antiguo pacto cómo se derramaba la sangre. Era la sangre de animales inocentes, por cierto. ¿Qué culpa tenían los animalitos de morir ahí en el tabernáculo primero y luego en el templo por los pecados del pueblo de Israel? ¿Por qué tenían que morir ellos? Pero su sangre era un testimonio de que Dios mostraba el camino de la redención. La sangre del Cordero de Dios tenía que ser derramada, porque no bastaba con la sangre de bueyes, de machos cabríos, ni de corderos, ni de palominos. No bastaba para limpiar el pecado. Lo único que puede realmente limpiar el pecado del hombre es la sangre del Señor Jesús. Amén. Entonces, ahí vemos cómo la sangre nos justifica, nos declara inocentes. Éramos culpables, ahora somos inocentes. ¿Lo cree? ¿Sabe? Hay alguien encargado que usted no crea eso. Satanás no quiere que nosotros creamos que somos inocentes, declarados inocentes por Dios. Satanás no quiere que usted confíe en el poder de la sangre para limpiar nuestros pecados. Satanás no quiere que usted use el testimonio de lo que la sangre hizo en su vida cuando fue aplicada. ¿Por qué? Porque eso es mortal para él.
Eso lo vence, lo derrota. Por eso es tan importante nuestro testimonio, también de lo que la sangre hizo a nuestro favor. ¿Qué hizo en primer lugar? Nos salvó, nos santificó, nos justificó. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Bendito el nombre del Señor Jesús. La sangre de Jesús nos limpia, nos limpia. La palabra nos limpia está en tiempo presente, ¿sí? Pero el poder de la sangre va más allá del presente. El poder de la sangre es, vamos a llamarlo un presente continuo. Nos está limpiando. Amén. Limpiando. Porque nosotros tenemos necesidad de una limpieza continua. ¿Sí o no? Amén. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. O sea, la sangre de Jesús nos limpia de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Porque la sangre de Jesús es como eterna. Es la única sangre en toda la creación, en todo el universo, en el plano material, en el plano espiritual, la única sangre que tiene esa característica eterna. Otro día vamos a hablar del pacto eterno, sellado con sangre eterna. Amén. Pero la sangre de Jesús, ¿a dónde está ahora, pastor? Un día me pregunté, ¿dónde está la sangre? Yo un día prediqué aquí, creo que aquí, que goteaba la sangre que Jesús derramó y los soldados, ¿se acuerdan esas prédicas? No hace mucho, creo. Sentían el goteo de la sangre preciosa de Jesús y ellos estaban indiferentes. Se estaban repartiendo las ropas del Señor Jesús, se la estaban jugando. Y nosotros, yo me pregunté un día, ¿esa sangre dónde quedó? ¿Quedó al pie de la cruz? ¿Quedó en la tierra? No. ¿Qué hacía el sumo sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo? Otro día lo vamos a explicar en detalle. Entraba en el lugar santísimo para purificar los pecados de toda la nación de Israel, una vez al año, en el día de la expiación. En el día de la expiación, el sumo sacerdote tomaba la sangre de un macho cabrío, ¿sí? La llevaba en un lebrillo o vasija. En algunos lugares se conoce como cuenco, ¿sí? Un recipiente. Y con un hisopo entraba él con esa sangre en el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Se paraba delante del arca del pacto, de los querubines, delante de la gloria que se manifestaba en aquel lugar, la Shekinah de Dios. Aquel lugar estaba iluminado, no tenía ventana, no tenía velas, no tenía candelero, era el lugar santísimo, pero ahí estaba la gloria de Dios. Y donde Dios está, hay gloria, hay luz. Entonces, el sumo sacerdote mojaba el hisopo en ese lebrillo, en esa vasija, lo mojaba, lo empapaba de sangre, sacudía delante del arca del pacto. 7 veces lo hacía, número perfecto. 7 veces. Entonces, esa era la tarea que hacía una vez al año el sumo sacerdote. ¿Para qué? Para limpiar los pecados de la nación de Israel. Porque cada vez que se hacía sacrificios de animales, que se hacían 2 veces al día, en el tabernáculo y en el templo, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde,
se sacrificaban animales e iba un pecador con su corderito. Esa era la ofrenda por el pecado. O con su palomino si no tenía para comprar un corderito. Porque no se lo daban en la puerta del templo. ¿Cuántos alaban a Dios? Tenía que comprar. Cada vez que alguien quería ser limpio de sus pecados, tenía que ir con un animalito limpio, apto para el sacrificio, perfecto. El sacerdote lo revisaba, decía, sí, no tiene defecto, no está enfermo, no está tuerto, no está cojo, este animalito está apto. Después que lo declaraba apto para el sacrificio, entonces lo degollaba. Pero primero tenía que el pecador confesar los pecados sobre el animalito. ¿Para qué? Para que esos pecados se transfirieran a la sangre del animalito. ¿El animalito tenía pecado propio? No. ¿Quiénes son los que tenemos pecados propios? Los seres humanos, nosotros. Amén. Pero ¿qué sucede? Ese pecado que se confesaba, poniendo una mano sobre la cabeza del animalito, confesándolo delante del sacerdote que operaba en el atrio y hacían ese sacrificio en ese lugar, esos pecados entraban en el animalito, se alojaban en la sangre. Por eso había que degollarlo. Había que sacarle, extraerle la sangre en una vasija. Y esa sangre, en ese sacrificio por los pecados propios del israelita, entonces el sacerdote entraba, no el sumo sacerdote, el sacerdote, había decenas de sacerdotes trabajando, entraban al lugar santo y rociaban con esa sangre delante de la cortina que separaba el lugar santo del santísimo. No podían entrar ellos dentro del lugar santísimo, pero eso significaba que el pecado del que confesaba quedaba en el piso delante de la cortina. Me estoy explicando, hermano. Lástima que no tenemos dibujos y fotos. Otro día vamos a hacer un estudio profundo de eso. Pero entonces esa sangre quedaba ahí. Pero imagínense, eso se hacía todos los días del año. 2 sacrificios, a la mañana y a la tarde, mañana y a la tarde. Esa sangre se secaba, pero el pecado se acumulaba ahí. Por eso era necesidad de un día para la limpieza del santuario. Entraba el sumo sacerdote en ese día de la expiación, y ya no ahí, sino entraba detrás de la cortina, en el lugar santísimo, y limpiaba ese lugar, lo limpiaba, lo purificaba con la sangre del macho cabrío, que no hablaba de otra cosa que la sangre del Señor Jesús. Un símbolo, me estoy explicando, pero que se hacía con fe. Y fíjese qué fe que tenía esa gente, que ellos no comprendían lo que nosotros podemos comprender hoy, porque ellos no conocían lo que conocemos hoy. Ellos no conocían al Señor Jesús. Ellos obedecían lo que la ley les decía. ¿Cuántos alaban a Dios? No tenían el conocimiento que ahora usted tiene, que el que quita el pecado del mundo es Jesús. No hay poca cosa. Somos privilegiados. Es un privilegio. Somos bendecidos. Hemos sido llamados para eso. No lo merecíamos. Ninguno de nosotros merecíamos ser salvos. Pero en su amor, en su misericordia, desde la eternidad el Señor nos llamó para hacernos su pueblo. ¿Puede darle gloria a Dios? La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Fue la sangre la que hizo eso. Es la sangre
lo que nos permite a nosotros seguir teniendo fe. Y por medio de esa sangre y por el testimonio de lo que la sangre hizo a favor nuestro, es que derrotamos a Satanás. Jesús derrotó en la cruz a Satanás y le pisó la cabeza. Pero Satanás y su reino sigue activo. Se va a terminar cuando el Señor regrese. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero mientras tanto, nosotros tenemos que aplicar la sangre. Aplicar la sangre. La sangre que nos limpia. Por eso cuando el enemigo viene a acusarnos. Pero fíjate lo que hiciste ayer. Fíjate lo que pensaste hoy. Fíjate lo que acabas de pensar hace unos instantes. A lo mejor el enemigo lo está tentando de esa manera a usted. Fíjate lo que pensaste del hermano, de la hermana, que te cae gordo. Así se dice. No pensaste bien. ¿Y ahora cómo estás delante de Dios? Tú eres nomás una reverenda o un reverendo hipócrita. Así habla el diablo. ¿Qué haces en ese lugar? ¡Sal corriendo de ahí! Con esos pensamientos, ¿tú crees que vas a entrar al cielo? Con esas acciones, no tienes derecho. El diablo tiene la capacidad de decir verdades sencillamente con el fin, algunas medias verdades, con el fin de acusarnos. Amén. Sin embargo, cuando nosotros conocemos la virtud y el poder de la sangre, le podemos responder al diablo: fuera Satanás, en el nombre de Jesucristo. Fuera, porque la sangre de Jesús me limpió de todo pecado. Amén. Esa es la manera con que enfrentamos al enemigo. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Le podemos decir: Dios me ha limpiado, me ha purificado y me ha santificado con la preciosa sangre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, si nosotros somos santos, apartados de Dios, no es por nuestras obras, sino por la sencilla razón de que hemos sido separados, apartados, santificados, porque la sangre que derramó Jesús por nosotros. Me quedé corto en algo. Esa sangre que se derramó en la cruz fue la sangre con la cual ascendió el Señor al cielo. Usted sabía que ahora Jesús está en el cielo. Lo vieron sus discípulos ascender en una nube. Y los ángeles que estaban allí cerca de aquellos discípulos que lo vieron, les dijeron: este mismo Jesús que veis ir al cielo, así vendrá. Ustedes lo van a ver, igual que como se va, así va a venir. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso lo dice la Biblia. Entonces, Jesús subió al cielo. Y dice Esteban que vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y dice la palabra de Dios que Jesús es nuestro único y solo mediador entre Dios y los hombres. Y creo que dice la carta del apóstol, se cree el apóstol Pablo a los hebreos, de que Jesús es el mediador de un nuevo pacto y de que Jesús es nuestro intercesor. Jesús es nuestro abogado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el que no pecó. Abogado tenemos. ¿Para qué sirven los abogados? Para defendernos. Porque la ley nos condena. La ley nos condena. Pero el abogado dice: no, yo lo justifiqué. ¿Y cómo? El enemigo puede decir: ¿cómo lo justificaste?
Lo justifiqué porque derramé esta sangre. ¡Aleluya! ¿Puede dar gloria a Dios? Derramé esta sangre. Yo mismo la derramé. Yo derramé esta sangre. Acá está dando testimonio eterno de lo que yo hice a favor de estos. Que el enemigo acusa, que la ley acusa. Amén. Ese es el poder de la sangre. Da testimonio de la obra de Cristo. De la obra que hizo a nuestro favor. De la obra única que solo Él podía realizar, porque Él era santo, 3 veces santo. Solo Jesús podía haber hecho semejante obra, tarea, para limpiarnos a nosotros de nuestro pecado. Y Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor. Ahora Él está intercediendo por nosotros. Intercediendo. ¿Qué significa interceder? Se me va el tiempo. ¿Qué significa interceder? Abogar. Actuar a favor de alguien. Cuando usted intercede, usted puede interceder por alguien. Cuando usted ora por alguien, está intercediendo también. ¿Sí? Pero hay una intersección que no se equivoca nunca. Poderosa. Perfecta. Es la del Señor Jesús. Él intercede por nosotros. Él no se equivoca. Él no falla. Como nunca ha fallado. Amén. Nosotros fallamos. Y podemos equivocarnos. Y hasta malgastar tiempo en nuestra vida. Pero Él no se equivoca. Por eso confiemos en que tenemos ese intercesor. Amén. ¿Puede decir gracias, Señor? Gracias, Señor Jesús. Gracias por esa intercesión. Gracias porque sin ti yo no podría vivir, Señor. Gracias porque sin tu ayuda. Gracias sin tu favor. Gracias, Señor, sin tu poder. Gracias, Señor, porque sin tu amor, sin tu beneficio, Señor, que ahora nos estás otorgando a través de esa intercesión que no merecía yo. Pero tú, Señor, lo estás haciendo por amor. Amén. Gracias, Señor. Porque Él tenía todo el derecho de agarrar y ¡pum! Una patadita, ¿verdad? Claro que lo podía haber hecho. Sin embargo, Él nos amó. Y nos amó con amor eterno. Nos amó desde la eternidad. Dios ya te estaba amando cuando ni siquiera nosotros existíamos. Amén. Nosotros no habíamos nacido, ni siquiera nuestros padres, ni siquiera nuestro linaje se había manifestado, ni siquiera Adán ni Eva. Ya Él nos conocía desde la eternidad y Él nos amó siempre. Por eso Él vino a morir por nosotros. ¿Lo alabas, lo adoras? No merece gloria, no merece honra, no merece la adoración. No es una religión, no es un personajillo más, no es una eminencia, no es un sabio más, no es un santón más. Él es Jesús, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es el Salvador, Él es nuestro Señor. Él derramó su sangre para que nosotros seamos salvos. Seamos salvos. Solo Él pudo conseguir eso. No hay nada humano que lo pudo haber realizado, ni tampoco en el plano espiritual ninguna criatura pudo haber hecho lo que hizo el Señor, porque Él es Dios hecho carne. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¡Aleluya! Gracias por la salvación. Deberíamos de saltar en nuestras bancas. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Yo no merecía estar aquí ahora.
Yo no merecía caminar por las calles. Yo no merecía andar contaminando el aire con mi respiración. Yo no merecía vivir. Yo no merecía nada. Pero ahora, Señor, tú me salvaste. ¡Hey, gloria a Dios! No merecíamos nada. ¡Gloria! Nada. Tenemos que convencernos totalmente de esto. Amén. Estar totalmente creído de esto. Amén. Porque no hay otro Salvador. No hay otro Señor. No hay otro camino. No es una religión. Él es el Salvador. Yahshua, nuestro Salvador. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya, alabanza. Donde la sangre se aplica, el enemigo no puede tocarnos. Tenemos el ejemplo bíblico y terminamos acá. ¿Recuerdan Israel en la esclavitud? ¿Cuál fue el último de las obras que Dios hizo a través de Moisés en la tierra de Egipto y que significó la liberación de la esclavitud de Israel? Les dio orden Dios a Moisés: tomen un cordero, sacrifíquenlo, tomen la sangre y con la sangre pinten el dintel de sus casas, por fuera obviamente. Amén. Porque en esa noche el ángel de la muerte va a pasar y donde vea que no está el dintel pintado con la sangre, él va a entrar ahí y se va a llevar el primogénito de esa familia. Moisés le dio instrucciones a los israelitas y ellos obedecieron. Sacrificaron el cordero, pintaron el dintel, se comieron el cordero, lo comieron con panes sin levadura y hierbas amargas en esa noche. Y a la madrugada salieron en libertad. Pero mientras ellos salían de sus casas a la liberación, había llanto, había dolor en la casa de los egipcios. Porque ellos no tenían la sangre en sus dinteles. El ángel de la muerte había entrado y se había llevado a sus primogénitos. Cuánto dolor, cuánta angustia, cuánta desesperación. Una cosa es leerlo, hablarlo. Qué tremendo haber estado allí, ¿no? Qué tremendo. Había dolor. Y mientras había dolor en la casa de los egipcios, había gozo, alegría y libertad para los israelitas. A tal grado que los querían que se vayan rápido. Y les entregaron joyas, oro, riquezas a Israel. Y fueron cargados de riquezas. ¿Cuántos alaban a Dios? Tiene poder la sangre. Amén. Tiene poder la sangre. Un día, hace muchos años, yo estaba predicando con un grupo de jóvenes. Era uno más de los jóvenes. En un lugar difícil, peligroso. Entonces, estaba predicando allí. Y me contaron, porque yo no lo vi, que vino alguien por detrás mío con una pistola y gatilló y no le salió la bala. A una distancia, no sé de cuánto. Dijeron, no, vino atrás tuyo. Y dice que se volvió y había como un arroyuelo por ahí atrás. Y alguien lo siguió a ver qué hacía. Y se fue allí y ¡pum! ¡Pum! Le salieron los tiros. Yo no sabía nada, me lo contaron después. Entonces, una sola razón para eso es que le doy gracias al Señor porque Él tiene mi frente pintada con la sangre de Jesús. El ángel de la muerte no tiene poder sobre nosotros. ¿Puede dar gloria a Dios? La sangre de Jesús nos guarda y nos protege. Hoy mi esposa contó que hubo un peligro y tantos de los que el Señor nos ha librado. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Jesús nos cuida. La sangre de Jesús nos guarda. Y lo mismo sucede contigo. La sangre de Jesús nos está guardando y librando de peligros, de muerte, de accidentes y de toda la maldad. Por eso los brujos, hermanos, quieren engañarnos. ¿Sabía usted eso? Esta es una guerra espiritual.
hay brujos, hechiceros, satánicos. No se olvide que aquí, en esta ciudad de Detroit, hay un templo para Satanás. Es famosa la historia, bastante reciente, de algunos años atrás, donde se erigió la estatua de Satanás por algún tiempo. Y los medios iban ahí, filmaban, y ahí estaba Satanás. Una estatua dedicada a él. Esta ciudad, en mayor parte, controlada por demonios. ¿Sí? Hay una lucha espiritual intensa. Y el diablo nos quiere destruir. ¿Cuántas veces no hemos encontrado maldades que nos quieren hacer en las puertas de este lugar? Testigo es Gilberto. Yo agarraba patadas muchas de esas cosas. Otra vez he llegado solo y encontraba cosas ahí. Tierras. ¿Tierras de dónde? Del cementerio, amuletos, porquerías que ponen ahí. Cosas. Cintas. Entonces, el diablo quiere destruirnos. El diablo vino para robar, matar y destruir. El diablo está buscando como león rugiente a quien devorar. Pero la sangre de Jesús nos cubre. Amén. El diablo nunca va a poder hacernos nada. Amén. Satanás no puede. Va a intentar afligirnos, va a ponernos obstáculos, tropiezos, va a tratar de desanimarnos, pero no va a lograr nada más que quizás afectarnos en nuestro caminar, porque nos vamos a tomar el tiempo para sortear sus obstáculos. Pero cada vez que sorteamos un obstáculo del diablo, los músculos espirituales se agigantan en nuestra vida y vamos cada vez avanzando y ganando victorias y vamos de gloria en gloria. ¿Puede dar gloria a Dios por eso? Esa es la vida del cristiano. Demos testimonio, apliquemos la sangre. ¿Cuándo la aplicamos? Cuando damos testimonio de lo que Dios hizo, cómo Dios nos salvó. ¿Cuántas veces lo ha dicho? Lo ha dicho en su trabajo, a sus compañeros de escuela. Les ha dicho, la sangre de Jesús me limpió de todo pecado. Lo ha hecho con libertad, con autoridad, con convicción. O le dio pena, porque quizás se iban a burlar. ¿Lo ha hecho? Hermano, si usted no lo hace es porque no está aplicando la sangre en su vida. Si usted no da testimonio de eso, entonces usted se está desproveyendo usted a sí mismo de la virtud de la sangre. Porque tenemos que dar testimonio de lo que la sangre hizo a nuestro favor. Amén. Decirle al mundo, soy salvo, porque la sangre de Jesús limpió mis pecados. Jesús derramó su sangre por mí. Yo merecía morir en una cruz. Yo merecía la muerte, la condenación eterna. Pero Jesús murió en mi lugar. Derramó su sangre y hoy soy limpio para la gloria de Dios. ¿Dice usted eso? ¿Le habla a sus compañeros de trabajo? ¿O cree que se van a burlar? ¿Tiene temor? Le pregunto estas cosas para que usted se haga las mismas preguntas, no solamente acá, sino cuando se vaya de acá. Porque va a llegar el momento, la oportunidad, que usted se va a dar cuenta, esta es la oportunidad que tengo para hablar de la sangre. Y si usted no lo hace, se está exponiendo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. El diablo, cuando uno aplica la sangre, el diablo sabe lo que dice. Me han vencido al declarar que la sangre de Jesús lo hizo. Quise sembrar dudas, quise sembrar temor, ignorancia, confusión, mentira. Pero lo declararon y dijeron que la sangre de Jesús entonces actuó en ellos por el poder de la sangre del Cordero y el testimonio de ellos.
Vale la pena dar testimonio de Cristo. Vale la pena dar testimonio de Jesús. Por favor, hágalo. 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 Por amor a Dios, hágalo. No se limite. No sea controlado, dominado por el temor, por la duda, por el que dirán. ¿Qué va a pensar de mí? ¿Qué le importa a usted lo que piensen los demás de usted? Nosotros tenemos que importarnos por lo que piensa Dios de nosotros. Nada más. ¿Qué importa que los demonios piensen lo que quieran? Los demonios de hecho piensan lo que quieren ellos. Ellos no tienen un patrón de conducta. Ellos son gobernados, ¿sabe por qué? No por el amor, por el terror. El reino de las tinieblas es el miedo el que impera. Los demonios tienen miedo y temen el poder de la sangre de Jesús. Cuando usted les dice a ellos: yo soy una hija o un hijo de Dios. Ah, sí, ¿por qué? Porque la sangre de Jesús me ha limpiado de todo pecado. Quedan desbaratados, desarmados, porque ellos conocen y saben el poder de la sangre. Ellos quedan sin argumentos, porque si la sangre lo limpió a usted de los pecados, ellos no pueden actuar, porque usted está guardado, está protegido por la sangre del Señor. Usted tiene sobre su frente, sobre el dintel de su casa, la sangre del Señor. Esa sangre ha sido derramada sobre usted. Estamos hablando espiritualmente. Los brujos usan sangre también para sus trabajos. Sacrifican sangre de animales. Yo he visto cómo operan, porque algunos de ellos que se han convertido, siempre les busco y les pregunto qué es lo que hacían, por qué lo hacían, cómo lo hacían. Entonces, ellos sacrifican sangre de gallos, de gallinas, de animales. En el satanismo se sacrifica sangre humana, se sacrifica humanos. ¿Sabía usted eso? Se derrama sangre humana. Satanás pide sangre de criaturas pequeñas, como una burla. ¿Sí? Como una burla. Otro día explicamos eso. Pero el tema es que ellos derraman sangre. O sea, tienen una noción acerca del poder que tiene la sangre derramada. Cuando se derrama la sangre de un animal de 2 patas como un ave, ellos reciben una cuota de poder. Cuando se derrama la sangre de un animal de 4 patas, como un becerro, un cordero, ellos también reciben una cuota de poder, pero mayor. Pero cuando se derrama la sangre de un humano, entonces es el momento más intenso para un ocultista, para un brujo, para un satanista, porque allí reciben un poder máximo que puede otorgarles Satanás a ellos en ese momento, para poder hacer sus maldades, para poder llevar a cabo sus nefastos, siniestros planes, especialmente en contra de la iglesia y de los cristianos, porque al mundo ya lo tienen atrapado. Antes nos tenían atrapados ellos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. El Señor nos libertó de esa esclavitud. ¿Lo cree? Si el Señor nos libertó de esa esclavitud, entonces ahora ya no estamos bajo el poder de las tinieblas. Pero ellos creen que con sus trabajos, con sus hechicerías, con sus maldades, van a obtener, recobrar ese poder perdido, porque son necios. ¿Cuántos alaban al Señor? Si hay algún brujo, ¿sí?, que acá ha llegado acá alguna vez y ahora está viendo por el video, yo quiero decirle de que la sangre de Jesús tiene poder aún para limpiar tus propios pecados. Si puedes creer, vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor?
Vamos a orar y darle gracias al Señor en esta hora. Así que oramos. Si hay alguien enfermo, levante la mano. Si hay alguien que quiere ponerse en las manos del Señor, también vamos a estar orando. Padre de la gloria, Padre del cielo, te damos gracias, Señor. En el maravilloso nombre de Jesús, Señor, estamos aquí reunidos creyendo en todo lo que has hecho a nuestro favor, Señor. Creemos a tu palabra porque es cierta y verdadera y eficaz, Señor. Creemos en el poder de la sangre y damos testimonio, no solamente aquí, público, sino, Señor, en la calle y donde nos movemos, de que la sangre de Jesús ha sido aplicada en nuestra vida. Y no solo ha sido aplicada por tu Espíritu, Señor, sino que ahora también nosotros la aplicamos en cada momento que damos testimonio de tu obra a nuestro favor. En cada momento que decimos, Señor, te doy gracias porque me has sanado. Cuando le decimos a la gente, yo recibí salud por el poder de Jesucristo, porque su llaga me ha limpiado de toda enfermedad. También damos testimonio de que la sangre de Jesús ha sido aplicada en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Declaramos salud ahora, liberación ahora en el nombre de Jesucristo. Y declaramos que los amigos que miran este video también son alcanzados por el poder de la sangre. Porque para el que cree todo le es posible. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús decimos amén.